Buenas noches. El puerto de Arica está cumpliendo 50 años y han hecho diversas actividades para festejarlo. Algunas noticias hemos visto acá también en relación a eso en nuestro canal. Pero eso hemos invitado al presidente del directorio, a Francisco Javier González, para conversar sobre este aniversario, pero además sobre la relevancia que tiene el puerto, obviamente, para nuestra ciudad. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y bueno, era una deuda pendiente, con mucho gusto estoy acá en vuestra casa y feliz de que conversemos un rato de los temas que tú me planteas. ¿Ah? Primero que nada, sí, ¿cómo han estado estas actividades de aniversario? ¿Ha estado Bueno, tranquilo, bien festejado? la verdad es que los aniversarios, cuando son fechas no tan importantes, números redondos como digo yo, a veces la verdad es que el día a día uno los vive sin tanta relevancia, pero en esta oportunidad eran 50 años desde que la creación del puerto es una fecha muy importante y por lo tanto le quisimos dar una relevancia especial. Yo lo dije ayer en el acto de conmemoración, hicimos una festividad que fue sencilla, austera, pero con mucho sentido y mucha participación tanto de los trabajadores actuales del puerto como los trabajadores históricos, ¿ah? Aquellos que Los fundaron fundadores. el puerto y nos juntamos con ellos. Fue una experiencia realmente muy linda de escucharlos, ver cómo el puerto ha cambiado estos 50 años y también quisimos darle una connotación de apertura a la comunidad. Quizás lo más relevante fue unos actos artísticos, hicimos unos concursos de fotografía, todo relacionado con la actividad del puerto en esta región, de literatura. Presentamos un libro que tiene una fotografía maravillosa, histórica, del puerto y de toda su evolución. Y esto de la cápsula del tiempo, que fue, la verdad es que fue una idea muy interesante porque sepultamos una serie de antecedentes actuales y quedan enterrados con un acta, y esto se va a abrir en 50 años más, y ahí están las Al memorias, la centenario. fotografía, la edición del diario La Estrella Arica, y en fin, una serie de antecedentes que dan testimonio del puerto hoy, y que vamos a ver cómo será el puerto en 50 años más. Yo creo que el puerto probablemente vamos a pasar por una era tecnológica, digitalizada, y vamos a ver con mucha sorpresa en 50 años más lo que era el puerto, mirando hacia atrás. Así que bueno, en fin, estamos muy contentos, es una fecha importante, ya terminaron las festividades y estamos retomando la rutina de trabajo Normal. cotidiana. Sí. El puerto, bueno, todos sabemos que obviamente la envergadura, por la importancia más que tiene con el tratado con Bolivia, sabemos que el puerto es importante. Pero para tener algunos datos, ¿qué relevancia tiene, por ejemplo, tanto en trabajo como en el PIB regional este puerto? Bueno, el puerto de Arica es hoy en día la empresa más grande de la región. Esta es una región portuaria. Eh, el puerto de Arica además ha tenido un crecimiento tremendamente explosivo en el último tiempo. Estoy hablando principalmente en los últimos 10 años. Ayer sacábamos la cuenta escuchando a los fundadores del puerto, cuánto se movilizaba en carga, solo como ejemplo, hace ¿Ya? 50 años. Por ejemplo, carga boliviana eran 80.000 toneladas. Nosotros hoy día tenemos 2.500.000 toneladas. El puerto ha ido creciendo, ha ido aumentando en tecnología, en fin, y los datos son sumamente contundentes. En 10 años se ha triplicado, en los últimos 10 años se ha triplicado. Estamos en 3.200.000 toneladas. Somos el puerto, yo diría, después de los grandes puertos de Chile, que son las plataformas de la quinta región, me refiero a Valparaíso y San Antonio. Viene un poco más atrás San Vicente, en Talcahuano, en una ciudad portuaria, y después el puerto de Arica, y eso la gente no lo sabe. Nosotros hace algunos años estábamos por detrás de Iquique, de Antofagasta, y hoy día el puerto de Arica, por lo menos en movimiento de carga, los ha superado, y claramente somos el puerto más importante de la macrozona. Me refiero incluyendo a los puertos del sur de Perú, Matarán y Hilo. Y por lo tanto tenemos un liderazgo. Esto tiene muchas explicaciones. Me imagino el crecimiento de Bolivia, que ha crecido Una de las mucho. principales explicaciones es el crecimiento de Bolivia. Este puerto tiene una particularidad, además, muy relevante y que es bueno comunicarla. A veces uno piensa que todo el mundo lo sabe, pero hay que explicarlo. Este puerto está adscrito a un tratado.
el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia le genera ciertas prerrogativas al comercio boliviano. Y obligaciones al puerto de Arica. Y obligaciones al puerto de Arica y en general también al puerto de Antofagasta, pero por muchas razones que algún día se pueden analizar con calma. Esas prerrogativas el comercio boliviano las ejerce prioritariamente en Arica. Y eso significa, por ejemplo, tarifas preferenciales, gratuidad en el almacenamiento de la carga y hasta un año en carga de importación y 60 días en carga de exportación. Y esto es bueno dimensionarlo porque los dueños de carga en Bolivia conocen de este derecho. Y ellos son privados, no estamos hablando de relaciones entre gobiernos. No es carga del Estado boliviano, ¿no? No es carga del Estado. Ellos saben que tienen un derecho para que un puerto de un país vecino les haga almacenamiento. Entonces, perfectamente ellos pueden traer su carga incluso antes de comercializarla, porque acá tienen bodegaje gratuito. Un año tienen. Hasta un año. Y en eso el puerto es tremendamente relevante, porque este es un compromiso, una prerrogativa que Chile ha cumplido siempre y va a seguir cumpliendo, lo que genera ciertas adaptaciones que nosotros tenemos que tener como puerto, porque normalmente los puertos hoy día son plataformas tremendamente eficientes, reciben carga y si uno lo mira desde el punto de vista del negocio, el negocio es la agilidad con la que se reciben y se despachan. Pero este puerto es distinto. Y si tuvieran bodegas un año sería negocio además tener el bodegaje como negocio. Exactamente, cobrarían como bodegaje, pero este puerto es distinto. Entonces eso explica, por ejemplo, que las tasas de rotación de carga en un puerto de punta, en un puerto de país desarrollado, a veces es un día, 2 días. Nosotros tenemos un promedio que bordea los 9, 10 días. Entonces eso explica el desafío especial que tiene este puerto, porque a la vez de cumplir estas prerrogativas a precios preferenciales, tiene que mantener su competitividad. Tiene que seguir siendo negocio igual. Tiene que mantener su competitividad. Entonces ahí hay un desafío tremendamente importante y yo por eso, y estos días se me ha ocurrido decirlo a raíz de las celebraciones del puerto, como yo me saco el sombrero por los trabajadores portuarios de Arica. Ellos están sujetos a exigencias distintas. El trabajador portuario en Arica no es lo mismo al trabajador portuario de otro puerto del país. Por lo tanto, yo creo que esas explicaciones, y yendo más de fondo con la pregunta, evidentemente el puerto de Arica es un muy buen sensor de la economía boliviana. Claro. Y la economía boliviana es muy difícil a veces de predecirla, ¿no? Pero es un país muy rico, o sea... Es un país muy rico, muy rico. En materias primas. Materias primas, sí. Y que ha tenido en los últimos tiempos tasas de crecimiento bastante altas, comparadas con la región, evidentemente sin contar Perú, que también ha tenido un ciclo económico favorable, pero en general, incluso en periodos de crisis internacional, en donde se afectan todas las economías, es difícil predecir el comportamiento de Bolivia. Y ellos llevan ya varios años con tasas por sobre el 5% de crecimiento. Y esto es un dato relevante porque en general hay una regla, que es una regla que no está escrita evidentemente, pero que se cumple bastante, que la actividad portuaria de un país crece al doble de su Producto Interno Bruto. Es decir, si un país crece el 5%, la actividad portuaria en términos agregados se expande el doble. Pero el puerto de Arica, como es un puerto sensible a la economía de Bolivia, hemos tenido fenómenos como, por ejemplo, que la actividad portuaria promedio en Chile se expande en una cifra y el puerto de Arica crece en otra, mayor. Claro. Entonces, eso es bien difícil a veces de entenderlo y nos obliga a nosotros a hacer predicciones mucho más basadas en Bolivia, porque el 80% de la carga que ingresa al puerto es boliviana. Es carga boliviana. Y estos enfrentamientos verbales principalmente y ofensiva muy dura que ha tenido el gobierno boliviano desde su presidente hacia abajo, precisamente atacando al puerto, diciendo que Chile no le da garantía, está hablando de economicidio, el último término que sacó, de que Chile lo estaba matando económicamente a Bolivia por el tema del uso del puerto. ¿Qué le puede uno responder a usted como presidente? Mire, la verdad es que yo en general no soy quien para responder ese tipo de afirmaciones. Nosotros tenemos principalmente una preocupación de hacer bien nuestro trabajo y la verdad sea dicha, el nivel de satisfacción que tienen el comercio boliviano respecto a los servicios que le ofrece el puerto de Arica
es muy alto. O sea, lo que dice una cosa lo dice el gobierno, eso es lo que dicen los empresarios. Es que de lo contrario, esto es un hecho de muy fácil comprobación. Si yo estoy disconforme con los servicios de un puerto, no lo uso, o uso otro. Es así de simple. Y este puerto, podrían usar Antofagasta, por último. Pueden usar Antofagasta y principalmente, por ejemplo, un foco importante de origen de nuestra carga es Santa Cruz, que es una ciudad económicamente muy pujante, cuya carga está equidistante de los puertos del sur de Brasil, Mato Grosso, y que parte importante sale por puertos argentinos usando la aerovía, me refiero al puerto de Rosario. Podrían usar también algunos puertos de Perú, pero no. Prefieren consistentemente al puerto de Arica. Y eso se explica no solamente por calidad de servicio, también por tarifas preferenciales, almacenaje gratuito. Esto es muy importante decirlo. Los dueños de carga no toman decisiones ideológicas. Ellos toman decisiones que son económicas, costo-efectivas. Claro. Y por lo tanto, yo la verdad es que en general cuando escucho ese tipo de afirmaciones respecto al puerto de Arica, a mí simplemente me basta con ver empíricamente cuál es la realidad de auge de los niveles de carga del puerto y es muy fácil darse cuenta de que eso no es efectivo. Y a propósito de esto del crecimiento, que evidentemente todos los ariqueños lo han palpado, no porque trabajen en el puerto, sino porque la carga boliviana y los camiones en el centro ha aumentado y una de las soluciones que se han planteado incluso desde el gobierno es finalmente tener un nuevo puerto en Arica, más allá de las paliativas que han hecho ustedes, como los antepuertos, etcétera, que ayudan a amortiguar obviamente el impacto de la carga boliviana, pero no es finalmente la solución de fondo. ¿Cómo ven ustedes como empresa portuaria este proyecto de iniciativa de finalmente tener un nuevo puerto para poder atender esta demanda? A ver, yo voy a dar algunas ideas, evidentemente algunas salpicadas, que no significa, son más bien reflexiones, no estoy fijando una opinión. Pero, por ejemplo, punto de partida, ¿es o no es Arica una región portuaria? Es una región portuaria. Es una cosa evidente que nosotros tenemos el puerto y el valle. Lo conversábamos ayer con algunas autoridades de la ciudad. Es una actividad portuaria. Por lo tanto, la pregunta es cómo la organizamos de la mejor manera. El puerto de Arica es físicamente una estructura finita. Todos los puertos están restringidos por sus medidas, espacio, ¿cierto? Claro. Por su espacio. Nosotros tenemos 20 hectáreas y algo en el borde costero. Es un puerto interesante. Lo que pasa es que como estamos sujetos a este almacenamiento, necesitamos más espacio incluso que los puertos con más movimiento, ¿cierto? Claro. O de ciudades más importantes. Entonces, ahora, otra tendencia hoy día es que los puertos se han ido especializando. Este es un puerto que técnicamente es multipropósito, eso significa que recibe simultáneamente contenedores, carga granel, carga suelta, carga fraccionada, que se llama carga de proyecto. Y por lo tanto es perfectamente legítimo, esta es una conversación que hemos tenido muchas veces con empresarios de Bolivia, quizás darle un carácter de especialidad a este puerto. Tercera idea, la competencia siempre es buena. Siempre que hay un puerto, sobre todo cuando operan concesiones con precios máximos, tarifas máximas, claro, uno podría decir, cuando se genera un puerto alternativo, eso genera competencia y eso regula y baja precios, ¿cierto? Claro. Con lo que se benefician todos. Todas esas son ideas. ¿Cuál es la pausa que yo le pongo a la reflexión? Que pensar un puerto es una idea de muy largo plazo. Desde que uno lo decide hasta que se ejecuta pueden pasar 10 años. Y a veces más, no solamente por todas las etapas administrativas, el lugar del emplazamiento, las concesiones marítimas, todo lo que es la evaluación, ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. El diseño, los estudios de oleaje, de oleaje, de corriente, o sea, es una serie de pasos que no demoran menos de 10 años. Un tiempo promedio, por ejemplo, en Chile, cuando se han licitado concesiones portuarias en otras regiones, ese tiempo es lo que toman. Entonces la pregunta es, ok, Arica, evidentemente, si nosotros queremos que esta región se desarrolle, probablemente de aquí a un horizonte de mediano o largo plazo, a lo mejor va a ser necesario otro puerto.
Lo que yo he tratado, sí, de ponerle un poco de paño frío, apoyando la idea, Claro. es cómo administramos el tiempo intermedio. ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo llegamos hasta allá? Porque nosotros tenemos tasas de crecimiento tan altas que el puerto de repente cruje en su capacidad. Y hay muchos temas que nosotros tenemos que abordar. Y por eso que esta habilitación de la zona de respaldo, que no fue una idea nuestra, esto nace de una experiencia de ver cómo los puertos en el mundo le han dado más calidad a sus propias ciudades. Puertos de ciudades que deciden ser ciudades portuarias, pero que sin embargo el almacenamiento, el respaldo de la carga tiende a salir hacia afuera de las ciudades y a ir transformando los puertos más bien en unidades de transferencia, de recepción y despacho. Entonces, yo creo que eso nos va a permitir, nos va a dar un poco de oxígeno para administrar el tiempo intermedio, sin perjuicio de que es tremendamente válida, muy válida, que esta región se plantee algunas otras soluciones. Este puerto tiene además una concesión que está vigente, es una concesión que termina en el año 34, por lo tanto le queda todavía un horizonte importante de años, pero bueno, como estas decisiones son de largo aliento, quién sabe si estamos con los tiempos más o menos calzando. Justo para tomarla. Oye, te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche, nos pasó el tiempo volando, tema más que interesante por la misma importancia que tiene para nuestra ciudad, para la región y también para el país, por cierto, ¿no? Así que tendremos otra oportunidad para conversar más. Encantado, realmente un gusto estar contigo, Udo, estar también con todos y poder hablarle a la gente de Narica y contarle un poco más de los desafíos que tiene esta empresa y sobre todo hoy día en el contexto de su aniversario. Muchas gracias. Okay. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.